Saludos y bienvenidos a esta segunda edición de la serie sobre aprendizaje automático con grafos. Veremos el artículo Weisfelder-Lehmann Graph Kernels de los autores eh, aquí descritos. Aquí tienen la portada del artículo por si lo quieren ustedes leer. En el video pasado no les puse la portada del artículo en cuestión, pero les dejé el enlace en la descripción por si lo quieren revisar. Un resumen pequeño. En este artículo se propone una familia de kernels eficientes para grafos grandes con etiquetas de nodos discretas. ¿Con qué fin? Bueno, el fin de atacar el problema de isomorfismo de grafos, ¿no? En este caso, basado en la prueba de isomorfismo Weisfelder-Lehmann en grafos. La idea es que tiene una complejidad lineal, lo cual es una buena noticia, y va en función del número de aristas de los grafos y la longitud de la secuencia de grafos Weisfelder-Lehmann. Eh, Esta propuesta supera los kernels de grafos más avanzados en varios conjuntos de datos de referencia para la clasificación de grafos en términos de precisión y tiempo de ejecución. La problemática que tenemos se da, por ejemplo, en la quimioinformática, donde, por ejemplo, si se tienen compuestos químicos modelados en forma de grafo, esto sería un grafo etiquetado. Estos grafos pueden representar, por ejemplo, mutagenicidad o toxicidad de algún tipo de molécula o un compuesto químico. Y la idea es ver o detectar si alguna otra molécula posee esta función o no la posee. Es decir, si yo tengo un grafo que representa una molécula y tengo otro que no sé qué característica tiene, pero quiero saber si tiene mutagenicidad o toxicidad, yo sé que el otro, una molécula lo tiene. Si yo puedo detectar si es isomorfo a la molécula que ya conozco, entonces podría predecir si esta nueva molécula la va a poseer o no. Y el problema es entonces medir la similitud de los grafos, que es fundamental para el aprendizaje en grafos. Ajá. Esto es lo que se tiene, la similitud, y para eso es la prueba de grafos que sean isomorfos. Entonces, la medida de similitud en grafos se da el isomorfismo en grafos, es decir, son dos grafos topológicamente idénticos, es decir, el nivel de la estructura del grafo es idéntica. Esto es un problema NP, es decir, no conocemos una manera de un algoritmo que nos diga si es eh, topológicamente un grafo idéntico con otro de manera polinomial. No hay un algoritmo que nos lo diga de manera polinomial. Ahora, si esto se realiza en subgrafos, es decir, dos grafos con diferentes tamaños, esto es otro problema que es NP completo. Ahora, otra cosa, encontrar el más grande subgrafo en común entre dos grafos también es otro problema completo. Es decir, estas tres formas, el isomorfismo completo en grafos o el isomorfismo en subgrafos o encontrar el más grande subgrafo, son tres formas que de alguna manera nos dicen que son similares los grafos. Pero ambos están dentro de los problemas NP. No conocemos una manera que en tiempo polinomial nos lo diga. Ajá, esto es a nivel de complejidad computacional es una labor no trivial. Em, Ahora, a través de Graphlets, bueno, se ha podido hacer, pero restringido a grafos sin etiquetar, y sí es de manera polinomial, pero no da, pero bueno, tenemos esta restricción de grafos sin etiquetar. Em, Entonces, vía kernels tenemos esto de que un kernel es una función de dos objetos que cuantifica su similitud.
Entonces, los kernels de grafos son una instancia de la familia de los denominados kernels de convolución Eve de Hausler en 1999. Comparar todos los pares de descomposiciones de los mismos, es decir, una descomposición de un grafo en un subgrafo, y normalmente se restringe a versiones de grafos que pueden calcularse en tiempo polinomial, es decir, algunas limitaciones. Vamos a revisar los kernels de grafos que se tienen. Para esto unas definiciones, sea un grafo G dado por un conjunto de vértices o nodos y un conjunto E de aristas, además de un conjunto L, que es una función mm, que va del conjunto de nodos a una sigma que representa un alfabeto, es decir, un alfabeto sigma, es decir, es una función que asigna etiquetas de un alfabeto sigma a los nodos de un grafo. Es decir, las etiquetas básicamente es el conjunto de sigma. Sigma es el conjunto de etiquetas. Entonces, simplemente es una etiqueta que asocia a cada una de los nodos. Y un concepto que vimos en la lectura anterior es la vecindad de un nodo. La vecindad de un nodo B son todos los B', tales que existe una arista en el grafo B, B'. ¿De acuerdo? Siempre es una arista. Em, entonces, se tiene primero lo que son los subárboles en subárbol enraizado. Esto es otro concepto que vamos a revisar. Es un subgrafo de un grafo que no tiene ciclos. Ajá. Eh, pero si un nodo raíz, es decir, es un subconjunto de nodos distinto del grafo G con estructura de árbol. Es decir, no es necesario que el grafo G sea un árbol en sí, pero si un subconjunto de los nodos del árbol los puedo extraer y que ese subconjunto represente un árbol, entonces se dice que es un subárbol enraizado. El siguiente concepto es la altura de subárbol, que es la máxima distancia entre la raíz y cualquier otro nodo en el subárbol. En este caso de acá, por ejemplo, este es un árbol. La altura en este caso es un subárbol, pero es igual, simplemente vimos que el subárbol es un subconjunto de los nodos. Entonces, en este caso, este es el árbol o subárbol. Su altura es cuántos niveles tiene. Tiene uno, dos niveles, su altura es dos. Una caminata es un camino que permite que nodos se repitan. Simplemente es una secuencia de nodos por las que se puede pasar y se permite que se repitan. Tenemos un patrón de subárbol, que es un subárbol que puede tener nodos repetidos. Eh, este subárbol es lo que tenemos acá. Este es el grafo y el subgrafo. El subárbol sería esta parte de acá, donde el patrón de subárbol pues permite nodos repetidos, porque aquí vemos que tiene uno, 2 y otra vez uno. Estos de hecho, si lo ven, tiene mucho parecido con la estructura de los grafos de cálculo que vimos en la lectura anterior de eh, para la red neuronal convolucional sobre grafos. De tal modo que se ve como si un nodo 2 es vecino, un nodo uno tiene vecino al nodo 2, pero el nodo 2 también tiene de vecino al nodo uno y por eso va descendiendo. Esto es lo que es un patrón de subárbol, no es un árbol, porque un árbol no permitiría esto, un árbol común no permite esto porque aquí ya se estaría formando pues un ciclo, es decir, simplemente cuando ustedes analizaran un algoritmo para obtener árboles de un grafo, pues como este grafo uno ya está colocado, ya no se permitiría analizarse aunque fuese vecino del nodo 2 porque ya está detectado. Entonces no sería un árbol normal, pero sí entra dentro de este concepto patrón de subárbol. Los kernels basados en caminatas calculan el número de pares coincidentes de recorridos aleatorios o caminos en dos grafos. Se basa en el producto directo de dos grafos y es computable en O de n a la 6, es decir, una complejidad del tamaño del número de nodos
elevado a la sexta potencia, pero si se calcula o se realiza este producto utilizando productos de Kronecker, que es una manera de obtener productos de matrices de distinta forma, se tiene una complejidad más chica de O de n al cubo. Si se utiliza programación dinámica, solo si se consideran caminatas de tamaño fijo. Y también si hay un etiquetado de vértices con información del número de recorridos que comienzan en un nodo, se emparejan menos vértices y se reduce el tiempo de ejecución. Entonces, estos serían los primeros kernels basados en caminatas. Hay kernels basados en subgrafos de tamaño limitado. Básicamente los subgrafos pues son graphlets. Los graphlets que son, si no los conocen, son como pequeños patrones que se detectan en los grafos. Es decir, por ejemplo, si cuántas formas de conectar dos nodos hay, pues solo hay una, ese sería solo un graph de tamaño 2, pero cuántas formas hay de conectar tres nodos, pues hay algunas, no tengo el número ahorita, sí se me va, pero si ustedes toman tres nodos, cuántas formas hay de conectar los tres nodos, ¿no? Y ahí entra otro concepto que son los orbitales y tal, pues ahí lo quieren investigar, pero básicamente son pequeños patrones que se pueden detectar en un grafo, y si se detectan, pues es que dependiendo del conteo de grafles que se tengan, puede decirnos si son más similares o no. Entonces, bien, básicamente con esto hay una combinatoria exponencial porque hay múltiples formas de obtener estos graflets en un grafo. Entonces hay otro problema NP. Existen los kernels basados en patrones de subárbol, lo que vimos antes. La idea es comparar grafos G y G' iterativamente a través de pares de vecinos de los nodos B de G y B' de G'. Es decir, contar todos los pares de subestructuras coincidentes en patrones de subárboles con raíz en B y B'. Entonces, esta eh, este kernel lo que tiene es una complejidad para un conjunto de n grafos en mayúscula. Entonces tienen n mayúscula cuadrada por n cuadrada, que es el máximo número de nodos de uno de los grafos, por h, que es la altura, por 4 a la d, que es el eh, máximo grado de nodos de un grafo. En conclusión, ninguno de los tres tipos de kernels mencionados antes va a escalar bien para grafos con más de 100 nodos. En el peor caso, ninguno de ellos escala mejor que O de n al cubo. Entonces es computacionalmente aún costoso. Luego viene la prueba de isomorfismo de Weisfelder-Lehmann, de la que está basada este paper, pero esta prueba pues es previa, ¿no? Se hizo antes por las personas Weisfelder-Lehmann. Este kernel es una propuesta de la variante unidimensional de Test Naive Vertex Refinement, y procede por iteraciones indexadas por i, tal que cada una de las iteraciones se incrementan las etiquetas de los nodos con las de sus nodos vecinos de manera ordenada. Y por último, hasta que se repite, hasta que se alcanza un determinado número n, o los conjuntos de etiquetas globales G y G' van a diferir. Y este es el algoritmo para el cálculo descrito en la diapositiva anterior. Se consta de cuatro fases. El primero es la determinación de un multiconjunto de etiquetas, empezando desde la iteración cero, donde para esta iteración cero el conjunto multietiquetas consta de solo la etiqueta inicial o la etiqueta del nodo B, así de simple, solo la etiqueta inicial. Para i mayor que cero, es decir, la siguiente iteración, se asigna un multiconjunto de etiquetas MI, o sea, de esa iteración, a cada nodo B en el grafo G y G', que consista de el multiconjunto compuesto por todas las etiquetas anteriores
del nodo U, donde ese nodo U pertenece a la vecindad del nodo B que estamos calculando. Es decir, simplemente es que se, se junten todas las etiquetas eh, de los nodos que pertenecen a la vecindad del nodo B en la iteración anterior. Todas las etiquetas que se obtuvieron de la iteración anterior. La fase 2 consiste de un ordenamiento del multiconjunto en el que toda etiqueta, todo elemento del multiconjunto en la fase, en la iteración I para nodo B, en orden ascendiente y se concatenen con un conjunto de strings que sea SI de ese nodo B y después se agregue las etiquetas previas del nodo como un prefijo. Es decir, se van a ordenar primero las etiquetas calculadas en la fase anterior y se van a concatenar con strings. Por último, se va a agregar como un prefijo a ese string la etiqueta previa del nodo que estamos calculando, del nodo que queremos agregarle las nuevas etiquetas. Y entonces ya se devuelve como resultante ese string que se tuvo a la salida. La tercera fase es una compresión de etiquetas y es que se ordenan todos los strings obtenidos en la fase anterior para todo B que pertenece a G y a G' en un orden ascendiente y se hace un mapeo, es una función que va de SI, o sea, de la etiqueta que se obtuvo anteriormente para el nodo B en esa iteración I a una nueva etiqueta ahora comprimida usando una función que va de un alfabeto sigma asterisco, es decir, sigma estrella, hacia sigma, tal que la nueva etiqueta, o bueno, yo paso como parámetro de entrada a la función la etiqueta calculada antes y obtenemos una etiqueta para un nodo W. Si solo si ese nodo B es igual que la etiqueta del nodo B es igual a la etiqueta del nodo W. Es decir, ahí es donde se está detectando si esa nueva etiqueta es igual para ambos grafos y si no lo es donde ya se detecta que se pierde posibilidad de que sea isomorfo el grafo y al final se tiene un conjunto LI de etiquetas que es básicamente igual a lo que devuelva eh, de aplicar la función a la etiqueta previa. O sea, solamente es un etiquetado para todos los nodos para que de esta manera volvamos a empezar con la siguiente iteración. Bien, aquí lo vemos con un poco más detalle. Em, para el caso igual a 0 es la etiqueta inicial. Si el grafo ya tiene etiquetas originales, esas son las iniciales. Si no tiene etiquetas, todos van a empezar con una misma etiqueta inicial que se fija dependiendo de lo que se quiera hacer. Para el caso mayor, entonces se acumulan las etiquetas de las etiquetas anteriores o previas de cada uno de los nodos vecinos de nodo B y se forma este multiconjunto. Esto de multiconjuntos es por si pueden tener la misma etiqueta algunos de los nodos o porque se puede ir según el algoritmo, pueden generar etiquetas iguales para los nodos. El paso 2 es que se ordenen cada una de los elementos del multiconjunto y entonces se van a agregar como prefijo con la etiqueta actual del nodo. Entonces aquí vemos este nuevo string del nodo B para la iteración I es igual a la concatenación de dos cosas, las etiquetas previas de B y el multiconjunto ordenado, de que se obtuvo de ese nodo B. El orden de los vecinos no importa en un grafo y genera una representación canónica. El paso 3 que es la compresión, lo dice acá, se pueden tener muchos strings de la forma S y B, es decir, del string de nodo B en la iteración I. Ejemplo, esta parte de acá. Se ordenan todos los strings globalmente en ambos grafos y se define una función
como vimos, de sigma estrella a sigma, tal que debe ser igual que la etiqueta, el string generado para ese nodo B sea igual al de otro nodo W, si solo si esas etiquetas son iguales. Es decir, strings iguales generan un nuevo color. Es decir, si esto se cumple, va a generar una nueva etiqueta que se va a pasar a las siguientes iteraciones. Si los strings son distintos, entonces va a generar colores distintos. Esto en esencia es lo que se dice un hash de un hash inyectivo, ¿no? O sea, tiene las propiedades de una función inyectiva. El siguiente es el etiquetado, que la nueva etiqueta del nodo B pues va de aplicar la función hacia el string generado en la iteración y del nodo B, y todos los nodos tienen nuevas etiquetas definidas. El algoritmo termina si el conjunto de etiquetas del nodo B que pertenece a B, es decir, en el grafo G, es diferente del conjunto de etiquetas para un nodo B', que pertenece al B' del grafo G'. Es decir, si los multisets, multiconjuntos globales de etiquetas son distintos entre G y G' en alguna de las iteraciones, entonces ya no son isomorfos. Y o si después de n iteraciones siguen iguales, van a ser isomorfos. Este número n de iteraciones pues debe ser un número suficiente como para que se determine. Eh, y ya si después de esas iteraciones puede ser que no sea lo suficientemente fuerte el algoritmo para distinguir los para distinguir entre los grafos. Ajá. Es decir, puede darse que si no son suficientes iteraciones, se diga que sí son isomorfos, aunque en realidad no lo son porque hicieron falta más iteraciones. En resumen, el algoritmo va a iterar varias veces, iniciando con las etiquetas propias, con las etiquetas después de sus vecinos y después las de los vecinos, generando un árbol de profundidad h en la iteración h alrededor del nodo. Las etiquetas comprimidas corresponden a patrones de subárbol de altura i, lo que vimos al principio, y se tiene la complejidad lineal que se mencionaba, o de HM, la altura de los subárbol o del árbol que se va de alguna manera induciendo por m, que es el número de aristas. Entonces, ¿cómo aplica el algoritmo Weisfeller-Lehmann a bueno, para generar el kernel? Entonces se van a tener secuencias de grafos G0, G1 hasta GH, donde G0 es el grafo original y GI tiene las mismas aristas, pero las etiquetas de los nodos son L y B, o sea, L sub I, es decir, un conjunto de etiquetas L para la iteración I de ese nodo B en la iteración I. O sea, el grafo va cambiando a nivel solo de etiquetas, porque las etiquetas se van actualizando, pero el grafo sigue siendo estructuralmente el mismo. Es cuando el conjunto de etiquetas difiere entre grafos que ya se detecta que no son isomorfos. Supongamos cada iteración del etiquetado Weisfelder-Lehmann con una función que toma al B, a E y al conjunto Li en una iteración y debiese ser igual su resultado que el mismo conjunto de nodos y de aristas con un conjunto de etiquetas L sub y más 1. De tal manera que el grafo G0, G1, GH pues sea igual a un conjunto de grafos de esta forma, donde G0 pues, corresponde con un conjunto de etiquetas L0, G1 con un conjunto de etiquetas L1 y así GH un conjunto de etiquetas LH, pero si lo ven es el mismo grafo B, E, o sea, con un conjunto de nodos y aristas B y E. La definición general del kernel entonces es que sea K cualquier kernel para grafos de los que se vio antes. El kernel base se va a llamar un kernel base. Entonces el kernel nuevo de Weisfelder-Lehmann después de h iteraciones, lo que vimos acá, después de h iteraciones
dado un grafo G y un grafo G' que se quiere saber si son isomorfos, es igual a la suma de K, bueno, la suma desde igual a 0 hasta la altura H de K por los grafos que tenemos G y G' en la iteración I. Desglosadamente pues sería hasta la forma en su expansión y se van a definir ambos grafos H veces. En cada nivel se comparan los grafos definidos y se van a sumar sus similitudes. Ajá, esta es lo que está haciendo. Se van a sumar estas similitudes. Mm, a ver, luego tenemos, aquí en la diapositiva anterior hablamos de kernels base. Un kernel debe ser, bueno, una de sus condiciones matemáticamente para que se considere kernel es y que funcione en este framework es que sea positivo semidefinido. El kernel total que vimos en la diapositiva anterior debe ser también entonces un positivo semidefinido, y por una de sus reglas de estos positivos semidefinidos es que la suma de kernels que ya son positivos semidefinidos pues también es o da como resultado un kernel que es positivo semidefinido, de tal manera que la única condición es que el kernel base que utilicemos sea positivo semidefinido para que se cumpla la condición. Ahora, un kernel es positivo semidefinido, o si uno es positivo semidefinido, se mide la similitud de los objetos en cuestión como un producto interno en algún espacio vectorial. Luego, un kernel es PSD si solo si existe un mapa de características phi, tal que aplicar el kernel a un conjunto de elementos XY nos da un mapa de características de X, un mapa de características de Y. Es decir, un kernel PSD equivale a un producto interno en algún espacio. Formalmente es una transformación, el phi, que va de G hacia GI. Y supongamos que el kernel base tiene una representación, el kernel que toma los dos elementos, que va hacia este nuevo elemento, que también toma a G y la misma función que toma a G'. Entonces el kernel que vimos antes se convierte en la suma de estas representaciones para cada uno de los dos elementos que queremos medir su similitud. Por linealidad, esta parte de acá, pues, por linealidad del producto interno, se transforma en este producto de todas las aplicaciones de las funciones para las h iteraciones de G y las h iteraciones de G'. Es decir, el Weisfeld-Lehmann kernel es simplemente el producto interno de la concatenación de características de todos los niveles, desde el 0 hasta el nivel H. Entonces aquí se presenta lo que es el Weisfeld-Lehmann subtree kernel, es decir, vamos a ocupar un kernel base basado en subárboles, que lo que ocupa es dos funciones C sub i para cada iteración i y un conjunto de etiquetas que se va actualizando. Entonces va viendo una suma de esas funciones multiplicadas por un conjunto de etiquetas que se va a ir actualizando. Entonces, si ocupamos ese kernel base para el kernel Weisfelder-Lehmann, que los dos elementos G y G', entonces se convierte en la suma de la suma que tenemos arriba. Y esto en general se considera como un producto entre los histogramas de frecuencias de las dos etiquetas de cómo fueron apareciendo en cada iteración, se van a multiplicar. Luego, luego el algoritmo 2, en este caso, que ocupa el kernel, los kernels base de subtree, eh, el cálculo para n grafos, pues simplemente es una adaptación del algoritmo original de la prueba de Weisfeld-Lehmann.
donde se asigna al principio o se determina el multiconjunto de etiquetas para cada nodo B en la iteración I. Como vimos antes, se ordenan los elementos en orden ascendente y se concatenan en un string nuevo S sub I para ese nodo B y se agrega como prefijo la etiqueta previa del mismo nodo B. Se hace la compresión de etiquetas utilizando una función hash que va de este alfabeto sigma estrella, es decir, todas las posibles combinaciones, hacia un solo símbolo del mismo alfabeto sigma, tal que para un nodo B y un nodo W, aplicar esta función a ambos debe ser igual, si solo si son las mismas strings concatenados que se obtuvieron en la fase 2. Con lo cual hasta el momento, hasta la iteración I, se va cumpliendo el isomorfismo. Después se hace el etiquetado simplemente de todos los nodos en G. Bien, ahora aquí vamos a ver un poco más gráfico. Veamos cómo, dejen pongo el puntero, y el puntero nos dice que dado grafos etiquetados G y G', vamos a determinar si estos dos grafos son isomorfos. Entonces vean cómo observemos las etiquetas iniciales, pues son solo las etiquetas propias de esos nodos. Observen cómo pueden estar o tener las mismas etiquetas cada uno de los nodos. Y la siguiente fase o la parte 2 es con la 1 y la 2 es la determinación del multiconjunto y el ordenamiento. Entonces vean cómo el 5 va a obtener, primero de aquí vemos 2 3 y 4. ¿Por qué? Porque el nodo 5 tiene de vecino al 4, aquí 2 y a 3. Entonces vimos también que como prefijo se añade la etiqueta original, que era 5. Entonces queda, después de ordenar, 2 3 4 y como prefijo 5. Entonces está 5 2 3 y 4. Y el mismo cálculo se hace para todos. Veamos en este caso 2 tiene a 5 y a 3. Se ordenan como 3 y 5 y se coloca como prefijo el 2. Entonces da 2 3 y 5. Lo mismo se aplica para todos en ambos grafos G y G'. Eh, en un momento se ve que el conjunto de etiquetas es exactamente igual, es decir, no hay una etiqueta nueva que no esté en uno de los otros grafos. Están todas. De tal manera se puede hacer el etiquetado y simplemente es asignar una etiqueta simple. Por ejemplo, la 1, 4 se pasa a 6, 2, 3 se pasa a 7 y así sucesivamente y se genera un nuevo grafo que solamente tiene de diferencia nuevas etiquetas con la misma estructura. Y entonces se va a repetir el proceso. Al final de una iteración entonces se obtiene em, esta función para la etiqueta i o para la iteración i del grafo G y se ordenan. Y también para G'. Se van a contar cuántos son, cuántas etiquetas del nodo del grafo original y cuántas etiquetas nuevas comprimidas existen en el nuevo grafo. De tal manera que, como vimos antes, se tienen que sumar las cuentas de todas las etiquetas para ir calculando un puntaje de similitud entre los grafos. Entonces este puntaje es el que después se va a pasar para determinar si es o no isomorfo. Y ocupando este Weisfelder-Lehmann Edge kernel, que es otra versión de kernel base, simplemente ocupamos ahora dos conjuntos de etiquetas. Pero primero, para cada arista V en G de la iteración I, vamos a ver sus pares de etiquetas LI, U y LI de B. Se va a construir entonces un histograma que consta de C sub I en la iteración I, del grafo G
el conjunto uno y 2 de etiquetas y va a ser igual al número de aristas que conectan etiquetas de el conjunto uno y del conjunto 2. Tiene una complejidad lineal de O de HDM y su definición formal es como vimos en la versión anterior. O sea, se pasa el nuevo kernel base como entrada del kernel de Weyl-Feller-Lehmann y ya se tiene otro producto de histogramas. Ocupando otro kernel base que es el short spat kernel, tiene una característica, la etiqueta U, bueno, se pasa como entrada la etiqueta U y la etiqueta DB y se calcula una distancia entre las dos etiquetas. Para cada par de nodos U y B en G se calcula una distancia más corta entre U y B. Es decir, entre los nodos U y B se va a calcular esa distancia más corta, se va a obtener y se va a construir estas características como vimos antes. Va entonces a contar este kernel cuántas tripletas de esta forma, la etiqueta U, la etiqueta de B y la distancia entre U y B, cuántas tripletas iguales aparecen en ambos grafos. Y es un kernel global porque se consideran todas las distancias posibles entre un nodo y otro nodo, porque pueden haber distintas maneras de llegar entre nodos. La definición formal es de este shortSpat, es Wechsler-Lehmann shortSpat para dos grafos, pues ocupa la multiplicación de ambos histogramas que se generan con sus tripletas a nivel de las dos etiquetas y las distancias obtenidas. En comparación ya de los tres kernels base, cada uno tiene distancia lineal, exceptuando el shortSpat que tiene distancia complejidad cuadrática, pero nos da la ventaja de que es tanto global como local, a diferencia de los anteriores que solo son locales, no funcionan de manera global. Ahora se ven los resultados de experimentos en tiempo de ejecución, su comportamiento del kernel subtree Wechsler-Lehmann y básicamente vemos el tiempo de ejecución de dos variantes, lo que es del kernel. En este caso, valores del kernel por pares, pairwise, o valores del kernel en el conjunto de datos simultáneamente, es decir, global. Uno es cómo es su comportamiento local y el otro es su comportamiento global. Eh, eh, Lo que se observa es que la variante pairwise local crece cuadráticamente con n mayúscula, es decir, con el número de grafos, y la variante global crece linealmente con el número de grafos. La variante global entonces tiene atractivas propiedades para conjuntos de datos grandes por su crecimiento lineal en comparación con el cuadrático de la versión local. En experimentos sobre clasificación de grafos, es decir, que detecte grafos iguales a nivel de que si son isomorfos, entonces lo está detectando como que es un buen candidato para decir que es un grafo tal, un grafo X. Se ocuparon 5 conjuntos de datos de bioinformática, como es MUTAC, PTC, NSI-1, NSI-109, enzimas y DID. Las características es que son grafos pequeños, como de moléculas, y los grafos medianos serían de proteínas. Aquí vemos conjuntos de histogramas de para estos conjuntos, los 4 conjuntos en este caso, nivel de nodos, de aristas y de grados de nodos. Entonces vemos como si los representa de manera similar para cada uno de ellos. Los resultados en cada uno de estos a nivel numérico es como aquí observen, se están comparando los tres kernels base de Wechsler-Lehmann, Subtree, Edge y ShortSpat en comparación con otros métodos para determinar eh, similitudes entre grafos. En este caso,
las tres variantes de Westphal-Lehmann están para estos tres conjuntos de datos, Mutagen SI1 y 109, por encima del 80%, en comparación con los demás que están por debajo de los 70%, exceptuando este único caso, que sí aquí es mejor. En el caso de enzimas y D&D sigue siendo mejor, aunque con menos eficacia, pero radicalmente superior que los métodos del estado de arte. Aquí en esta revisión de resultados lo que se ve es el tiempo de ejecución para el cálculo de el kernel y la clasificación en los distintos datasets de benchmark, y tenemos las métricas de cada uno de los datasets, como su máximo número de nodos, el promedio, el número de etiquetas y el número de grafos que contiene cada uno de los datasets. Y en este caso nos dan los tiempos en horas, minutos y en algunos casos hasta días de entrenamiento para que se hagan los cálculos. En este caso se ve como las tres variantes de Weisfeld-Lehmann con los tres kernels base no pasan de algunas horas y en el peor de los casos algunos días, en comparación con los demás que son múltiples horas o muchos más días y hasta meses. Entonces es más eficiente esta parte. En conclusión, los kernels propuestos son competitivos en términos de precisión respecto a los otros kernels para tareas de clasificación. El kernel que ocupa un kernel base basado en patrones de subárbol ofrece mayor escalabilidad por eh, la capacidad global y local que tiene. En tiempos de ejecución superan incluso a las versiones más rápidas como las propuestas basadas en caminatas aleatorias o los basados en graphlets. Tiene una especial aplicación en quimioinformática para la predicción de funciones en funciones de proteínas o para predicción de fenotipos en niveles de genes. Bien, esto sería todo por la revisión de este artículo. Espero les haya quedado claro. Pueden dejar comentarios aquí abajo, en el like si les gusta. Nos vemos en el siguiente video.